La noticia más inquietante se produjo cuando se encontraron partes del cuerpo de la víctima, descuartizado al otro lado de la carretera por encima de su casa. Lo primero que me dijeron fue: jefe, tenemos cuerpos. Se convirtió en su mayor caso en la historia de Australia Meridional. Y si lo hace, no quiero verlo, no en mi vida. Una historia que mancharía para siempre la historia de esta tierra, aparentemente pacífica. Esta es la historia de los asesinatos de Snowtown, uno de los casos más notorios de Australia de asesinatos en serie, donde un grupo de hombres se creían juez, jurado y verdugo. Nuestra historia comienza el 4 de septiembre de 1966, con el nacimiento de John Justin Bunting en Inala, Queensland. La infancia de Bunting estaba lejos de ser idílica. Criado en un hogar abusivo, fue sometido a traumas físicos y emocionales que más tarde alimentarían su intenso odio hacia ciertos grupos de personas. Según los informes, Bunting pudo haber sufrido abusos sexuales, lo que contribuyó a su arraigada animadversión hacia los homosexuales y los pedófilos. A los 18 años, Bunting se había trasladado a Adelaida y había empezado a trabajar en un crematorio, seguido de un empleo en un matadero. Su temprana exposición a la muerte y la violencia tal vez preparó el terreno para sus futuras atrocidades. En Adelaida se casó con Christine Harvey y se convirtió en padrastro de su hijo, James Blasakis. A principios de los 90, Bunting, ahora establecido en el suburbio de Salisbury North, en Adelaida, empezó a reunir a un grupo de personas con ideas afines. Robert Wagner y Mark Haydon estaban entre sus socios más cercanos. Juntos formaron un vínculo letal, impulsado por el retorcido sentido de la justicia de Bunting y su insaciable necesidad de control. Su primera víctima conocida fue Clinton Treatise, un hombre de 22 años del que Bunting sospechaba que era pedófilo. El 31 de agosto de 1992, Bunting atrajo a Treatise a su casa con la excusa de una charla amistosa. Nadie importante. Tantos amigos. Lo que siguió fue una acusación brutal y un asesinato aún más brutal. El cuerpo de Treatise fue descubierto 3 años después en una tumba poco profunda. Pero para entonces, Bunting ya había buscado más víctimas. La siguiente víctima conocida fue Ray Davies, un hombre con discapacidad intelectual que vivía cerca. En diciembre de 1995, Bunting y Wagner secuestraron a Davies, lo sometieron a horribles torturas y, finalmente, lo mataron. Incluso vendieron la caravana de Davies y cobraron sus cheques de la Seguridad Social. En 1997, dirigieron su atención a Michael Gardiner, un joven homosexual. El odio de Bunting hacia los homosexuales le llevó a atacar a Gardiner, que vivía con el primo de Robert Wagner. El 9 de septiembre de 1997, Bunting y Wagner llevaron a Gardiner a un lugar remoto, lo torturaron y finalmente lo mataron. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un barril. Su crueldad no tenía límites. En octubre de 1997, mataron a Vanessa Lane, una mujer transexual y expareja de Robert Wagner. Temiendo que pudiera revelar sus secretos a las autoridades, la torturaron y la mataron, colocando su cuerpo en otro barril. James Blasakis, hijastro de Bunting, se involucró profundamente en las horribles actividades del grupo. Influido por el dominio y el carisma de Bunting, James participó en los asesinatos, a pesar de su reticencia inicial. Fue testigo de la brutalidad de primera mano y finalmente se vio obligado a participar. En noviembre de 1998,
El grupo trasladó sus operaciones a un edificio bancario abandonado en Snowtown, una pequeña ciudad al norte de Adelaida. Este lugar se convirtió en su truculento cuartel general, donde almacenaban los barriles que contenían los restos de sus víctimas. Entre las muchas víctimas estaban Gavin Porter, un drogadicto que había introducido a Blasakis en la heroína, y Troy Jude, hermanastro de Blasakis, que supuestamente había abusado de él cuando era niño. A finales de 1998, Bunting y Wagner mataron a Porter y metieron su cuerpo en un barril. En agosto del mismo año, torturaron y mataron a Jude, sometiéndole a una crueldad inimaginable antes de deshacerse de su cuerpo. En noviembre de 1998, Elizabeth Haydon, esposa de Mark Haydon, se convirtió en otra víctima. Bunting, Wagner y Blasakis temían que ella pudiera exponer sus crímenes. La secuestraron, torturaron y mataron, guardando su cuerpo en uno de sus infames barriles. Su última víctima conocida fue David Johnson, hermanastro de Blasakis, que fue atraído a Snowtown y asesinado en mayo de 1999. Ya nos preocupaba que Elizabeth hubiera sido víctima de un crimen. Este asesinato, como los demás, fue brutal y despiadado. La espantosa colección de barriles en el edificio del banco abandonado se convirtió en un macabro símbolo de su reinado de terror. Los cuerpos de sus víctimas eran a menudo desmembrados y almacenados en estos barriles, un testamento escalofriante de su brutalidad. Los atroces actos de los asesinos de Snowtown continuaron hasta mayo de 1999, cuando la policía, siguiendo un rastro de informes de personas desaparecidas y actividades financieras sospechosas, allanó el edificio del banco en Snowtown. Lo que encontraron dentro fue una escena sacada de una pesadilla. Barriles llenos de restos humanos en descomposición. 6 barriles contenían los restos de 8 personas. Pero fue la primera vez que nos dimos cuenta de que esta era la prueba que habíamos estado buscando. La detención de John Bunting, Robert Wagner y James Blasakis marcó el comienzo de uno de los juicios más largos y costosos en la historia de Australia del Sur. La sala del tribunal fue un campo de batalla, en el que los fiscales presentaron pruebas abrumadoras y testimonios desgarradores. Los detalles que surgieron fueron espeluznantes, arrojando luz sobre las profundidades de la crueldad humana. John Bunting, el cabecilla, fue condenado a 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Robert Wagner recibió 10 cadenas perpetuas, también sin posibilidad de libertad condicional. James Blasakis, por su cooperación con la policía, fue condenado a 4 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional después de 26 años. Mark Haydon, que ayudó a Mend a almacenar los cadáveres, fue condenado a 25 años de prisión. Expertos y agentes de la ley reflexionaron sobre el caso, destacando la manipulación psicológica que Bunting ejercía sobre sus asociados. Le describieron como un maestro de la manipulación, capaz de doblegar a otros a su voluntad y orquestar una serie de brutales asesinatos sin remordimientos. El control de Bunting sobre su grupo era absoluto. Se aprovechaba de sus vulnerabilidades y utilizaba el miedo y la intimidación para mantenerlos a raya. Su habilidad para manipular a los demás era escalofriante. Este es sin duda uno de los asuntos más complejos, trágicos y bastante gráficos que hemos tenido que tratar en cuanto a crímenes en serie. Este fue el más grande que hemos tenido en Australia. El meticuloso trabajo necesario para identificar los restos y reconstruir las pruebas fue agotador. Fue un recordatorio constante de las vidas humanas que se perdieron de una manera tan insensata y brutal. Los asesinatos de Snowtown
dejaron una cicatriz duradera en la comunidad de Adelaida y en la sociedad australiana en general. El caso provocó cambios significativos en el sistema de justicia penal, como la mejora del seguimiento de las personas desaparecidas y un mayor apoyo a las víctimas de abusos. También desencadenó una conversación nacional sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de abordar las causas profundas de una violencia tan extrema. La mayor investigación de asesinatos en serie de la historia moderna de Australia en la historia de Australia Meridional. ¿Ha sido tan grande el reto? El caso Snowtown fue una llamada de atención para muchos de nosotros sobre el terreno. Subrayó la importancia de la vigilancia y la necesidad de mejorar continuamente nuestros métodos y enfoques para resolver casos complejos. Los asesinatos de Snowtown han sido objeto de numerosos libros, documentales e incluso de un largometraje titulado Snowtown, estrenado en 2011. Estas representaciones han llevado la historia a un público más amplio, asegurando que las víctimas no sean olvidadas y que la brutal realidad de los crímenes no se pase por alto. Aunque estas representaciones han contribuido a mantener vivo el recuerdo de las víctimas, también sirven para recordar crudamente la capacidad de maldad de la naturaleza humana. El reto sigue siendo equilibrar la necesidad del recuerdo con la búsqueda de la comprensión y la prevención de tales horrores en el futuro. De cara al futuro, persisten los interrogantes sobre la posible libertad condicional de James Vlassakis, que podría quedar en libertad en 2025. Esta posibilidad plantea complejas consideraciones éticas y legales, mientras la comunidad lidia con la perspectiva de que uno de los asesinos de Snowtown se reintegre en la sociedad. La posible libertad condicional de Vlassakis es una cuestión polémica. Aunque cooperó con las fuerzas del orden y su testimonio fue crucial para lograr condenas, la naturaleza de sus crímenes y su participación en actos tan atroces no pueden ignorarse. La decisión pesará sin duda en la comunidad y en el sistema judicial. El impacto psicológico en los implicados en la investigación fue inmenso. Los detectives y expertos forenses que trabajaron en el caso han hablado sobre el impacto duradero de su trabajo y las imágenes inquietantes que permanecen con ellos hasta el día de hoy. Es algo que nunca se olvida. Las imágenes, los olores, la brutalidad de lo que descubrimos se te quedan grabados, pero sabíamos que teníamos que llegar hasta el final para hacer justicia a las víctimas y a sus familias. El meticuloso trabajo necesario para identificar los restos y reunir las pruebas fue agotador. Fue un recordatorio constante de las vidas humanas que se perdieron de una manera tan insensata y brutal para las familias de las víctimas. El camino hacia la curación ha sido largo y arduo. La naturaleza brutal de los asesinatos y la pérdida de sus seres queridos han dejado profundas cicatrices emocionales. El apoyo de la comunidad y el asesoramiento han desempeñado un papel crucial para ayudarles a superar el trauma y el dolor. No hay palabras para describir el dolor de perder a un ser querido de una forma tan horrible. Es algo que te acompaña todos los días. Pero el apoyo de la comunidad y los esfuerzos por recordar a las víctimas han sido una fuente de fortaleza, en un esfuerzo por honrar a las víctimas y garantizar que se preserve su memoria. Se han establecido varios monumentos conmemorativos y dedicatorias. Sirven como lugares de reflexión y como recordatorio de la importancia de la justicia y la compasión. En 2012, el infame edificio del banco de Snowtown fue demolido. Un acto simbólico destinado a borrar los restos físicos del horror que allí había ocurrido. Sin embargo, las historias de las víctimas y las lecciones aprendidas de este oscuro capítulo de la historia siguen resonando. Los asesinatos de Snowtown sirven como un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana y las devastadoras consecuencias del odio y la violencia sin control.
Es una historia que quedará grabada para siempre en los anales de la historia del crimen real. Mientras recordamos a las víctimas y reflexionamos sobre las lecciones aprendidas, también debemos esforzarnos por construir una sociedad en la que tales atrocidades no puedan volver a ocurrir. Gracias por vernos. Por favor, dale a me gusta, suscríbete y pulsa la campana de notificación para ver más historias de crímenes reales. Juntos podemos recordar el pasado y trabajar por un futuro mejor.